Que la gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Hermanos y hermanas en la fe, me gustaría comenzar diciéndole que los hermanos en la fe no tenemos una persecución contra estas personas, sino que señalamos su hipocresía a la luz de las Escrituras y lo hacemos conforme a las enseñanzas de nuestro hermano Judas. Si leemos Judas 3 y 4, dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impios que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Si leemos el versículo 16 de Judas, podemos entender cómo exactamente les habla a estos impostores del Evangelio. Y dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si ustedes los escuchan cada mañana, se darán cuenta cómo cada palabra de nuestro hermano Judas va de la mano de estos impostores. En cada programa escasamente mencionan a mi Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Murmuran de aquellos que no son parte de su tribu y se quejan de ellos. Hacen según sus propios deseos. Un día dicen: Dios me llamó a evangelizar, y el otro día hacen a Dios un mentiroso y dicen que Dios los llamó al pastorado, para luego inflarse diciendo: somos los pastores y esta es mi iglesia. ¿Verdad, Héctor Delgado? Y engañan a estos pobres incautos que no han entendido que debemos de seguir a Cristo y no a los hombres. Vamos a escuchar a este evangelista Otero Piña, cómo descaradamente dice que las apóstolas no aparecen en la escritura. Y yo le pregunto: ¿y las pastoras? ¿Dónde lo dice? ¿Y las mujeres evangelistas? ¿Dónde lo dice? Estos hacen las cosas como a ellos les convienen y no como a mi Padre y mi Señor Jesucristo nos manda. Escuchemos. La Biblia dice esto, mire lo que dice, que a unos llamó pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros dice la Biblia profeta, gloria al Señor, y llamó a misioneros, amén, gloria al Señor. Eso de apóstoles, eso es igual que apóstola, eso en la Biblia usted nunca va a encontrar una apóstola, alábalo, lo que había eran apóstoles nada más. No había ninguna mujer apóstola, eran apóstoles, para que sepa eso. Entonces, oiga esto, cuando usted busca la Biblia, amén, se va a dar de cuenta, amén, que los llamó para la perfección de los santos en el ministerio. Evangelista Piña, si no hay apóstolas, menos pastoras, ni mujeres evangelistas. Tú te jactas de decir las cosas como están establecidas. ¿Por qué no le dice a tu pastor que su esposa no son pastoras, sino hermanas en la fe? ¿Por qué una cosa no y la que les conviene sí? Como diría el pastor Casilla, hacen lo que les da la gana. Escuchemos. Hay gente que sabe Biblia que son unos demonios. Gente que sabe en Biblia que son unos charlatanos, unos sinvergüenza. Y usan la Biblia para justificar sus acciones a su conveniencia. Hay gente que usa la Biblia a su conveniencia porque le conviene. Porque le conviene, hermano, usarla a su conveniencia. Y así hay gente, hermano. Sé que muchos seguidores de hombres no les importará ni se preocuparán por lo que mi Padre Dios ha establecido en su santa palabra. No tienen ningún problema en aceptar todas estas añadiduras que han implementado estos impostores del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Apóstolas no, pero pastoras y mujeres evangelistas sí. Antes de comenzar, hermanos y hermanas, les quiero decir: leer, estudiar la santa palabra de Dios no cuesta nada.
sino que suma el intelecto, el conocimiento de su santa palabra. Vamos a escuchar a Piña nuevamente. La Biblia dice esto, mire lo que dice, que a unos llamó pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros dice la Biblia profeta, gloria al Señor, y llamó a misioneros, amén, gloria al Señor. Eso de apóstoles, eso es igual que apóstola, eso en la Biblia usted nunca va a encontrar una apóstola, alábalo, lo que había eran apóstoles nada más, no había ninguna mujer apóstola, eran apóstoles, para que sepa eso. Así como en el Nuevo Testamento no registra a las apóstolas, como usted dice, tampoco hace mención de la pastora. Dígame, evangelista Otero Piña, ¿dónde en la iglesia primitiva hubo una mujer que ejerciera como pastora? Dígame, gran evangelista Otero Piña y padre espiritual de estos otros impostores. Mencióneme un solo caso en todo el nuevo pacto donde le hayan llamado pastora a la esposa del pastor. No lo puedes probar. Este es el desprecio que ustedes sienten por la palabra de Dios, corrompiendo todas sus enseñanzas para su propio provecho. ¿Quién les ha dado autoridad a estos impostores, pastores, para otorgar a sus esposas el título de pastora? Cuando al igual que las apóstolas tampoco aparecen en las escrituras. Estos son impostores, solo demuestran la gran ignorancia, el fanatismo en que se puede caer cuando caminan según los deseos de la carne. En cuanto a la mujer evangelista, estos impostores del evangelio para mantener a sus esposas como evangelistas y generar dinero, utilizan sucesos entre Jesús y algunas mujeres para decir que fueron enviadas a evangelizar. El hecho de que Jesús haya escogido a una mujer para revelarle primero su resurrección no la hace una evangelista. El relato de la mujer samaritana en el pozo lo pueden leer en Juan el capítulo 4, los versículos del 7 al 42. Leemos que luego de revelarle su verdadera identidad y pronunciar el perdón por su tormentoso pasado, la mujer comenzó a contarle a otros sobre Jesús y muchos le escucharon. El relato bíblico nos dice en Juan 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. ¿Y esto la hace a ella una evangelista? No. Si leemos el 42 dice, y decía a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y así podemos leer el relato de María, de Hulda, de Estel, Febe, que le llamaron diácono, Priscila y su esposo, que Pablo les llamó colaboradores, y de Débora. Y yo pregunto, ¿y Débora era evangelista? No, Débora era una profetisa. Sí hubieron muchas mujeres que ayudaron a Jesús, a los apóstoles, pero en enseñanza, en otras cosas, pero jamás se le otorgaron títulos como pastoras y evangelistas. Yo te pregunto de nuevo, gran evangelista Otero Piña y padre espiritual de estos, así como no aparecen en la escritura las apóstolas, tampoco aparecen las pastoras y las evangelistas. Le pregunto, ¿por qué ese día que usted enseñó que las apóstolas no existen, por qué no enseñó también que las pastoras tampoco existen? Si usted es el padre espiritual de Héctor Delgado, porque él mismo lo ha dicho, usted no le dice que las pastoras no existen. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo de enseñarle a su propio discípulo de su error? Como siempre les he dicho, hermanos y hermanas, ¿a quién están dispuestos a seguir? ¿A Cristo, quien es el camino y la verdad?
o a estos impostores que solo buscan es vivir a costa de ustedes. ¿Por qué Piña no le dice a Héctor, al igual que las apóstolas, que las pastoras tampoco existen? ¿Saben por qué? Porque las arcas de sus bolsillos caerían. Los dejo con un refrán muy popular en la calle que dice: el amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía. Ha puesto sus intereses en estas añadiduras que generan dinero, que el amor por la santa palabra de mi Padre, el Dios Todopoderoso. La paz de mi Señor Jesucristo sea con todos. Amén.